Buenas. Hoy tenemos que repartir un poco, sí señores, porque hay noticias que se prestan a ello, sobre todo relacionadas con el lanzamiento de Starfield en PlayStation, donde se empiezan a ver cosas un poco peculiares referentes a este videojuego y un poco al tratamiento que tienen los medios de comunicación. Y bueno, cabe remarcar que no es de lo único que vamos a hablar, no quiero saturarlos tampoco con eso, porque sobre todo lo que más tenemos es videojuegos que llegan a Game Pass, son unos cuantos además, ¿vale? Al servicio de suscripción están llegando unos 8 videojuegos completamente nuevos, varios de ellos día 1 en la suscripción, y luego aparte de eso algunos videojuegos que se adhieren a, digamos, niveles un poco más bajos de esta suscripción también. El caso es que luego también tenemos que hablar de PlayStation, porque está viendo actualizaciones importantes para su tienda digital, y estas pueden ser bastante reveladoras, sobre todo de cara a lo que es el futuro de la compañía, a lo que van a hacer con los videojuegos propios y de terceros, la manera en la que puedes comprarlos, etcétera, etcétera. Parece que va a haber cambios importantes a nivel estructural, ¿vale? Y bueno, vamos a aclarar también ciertos puntos y ciertos asuntos. Si me da tiempo, pues comento alguna cosita más, pero desde luego que tenemos mucha información y muchos videojuegos que traer aquí. Así que pónganse cómodos, que vamos al lío. Arrancamos el vídeo con los videojuegos que llegarán durante esta primera mitad de mes al Game Pass, y lo hacemos con el título que estáis viendo en pantalla, Planet Coaster 2, un viejo conocido del canal porque creo que ya ha llegado a otras suscripciones y también lo vimos en su lanzamiento. Clásico videojuego de gestión de parque de atracciones, cada vez tendrás más actividades, cada vez tendrás más posibilidades y por supuesto un público más exigente. Cuanto más grande es el parque, más dinero vas a ganar, pero más difícil va a ser de gestionar. Obviamente es el clásico devorador de horas. Por otra parte, si os gustan estos juegos de administración y gestión, tenéis que echarle un vistazo a este título de la biblioteca, un videojuego que en este caso pues parece más el típico videojuego independiente, dibujado a mano, que te permitirá pues eso, hacer una gestión completa de un pequeño negocio local, aunque a un ritmo un poco más tranquilo. No es el clásico videojuego loco, podrás ir a un ritmo mucho más despacio y por supuesto tendrás que gestionar un poco de menos cosas, pero bueno, también puede ser un videojuego muy interesante si os gusta este género. Aunque será el próximo día 14 cuando llegará un videojuego que considero muy interesante en esta tanda de lanzamiento, el Traumaturgo. Este videojuego estará disponible para consola, nube y PC. Posiblemente en este último sea donde mejor se pueda jugar, pero con mando parece que es un videojuego muy bien adaptado. La cuestión, es un RPG con vista isométrica. Vamos, los RPGs clásicos de toda la vida, a lo que estábamos acostumbrados en el mundo de los ordenadores, pues eso. Y aquí pues obviamente vas a tener constante toma de decisiones. Tus palabras, básicamente tu toma de diálogos va a ser muy determinante para lo que sucede en los acontecimientos y la historia de un gran misterio por resolver. Un misterio que no será simplemente diálogo, también vas a tener combates por turnos, sí, una gestión de combate por turnos bastante interesante, que no será lo más exigente del mundo, pero desde luego sí le añade pues un toque un poco más interesante, todo se ha dicho. Pero bueno, os invito a que le echéis un vistazo siempre y cuando tengáis un poco de tiempo disponible, ya que lo que es la historia principal os puede durar entre las 15 y 20 horas. Si ya pues un poco os ponéis en modo exploración y demás, se puede ir a las 25 o 30, pero bueno. Otro videojuego isométrico que llega precisamente durante esa misma fecha al Game Pass es ni más ni menos que el Hades 2, título que fue pues de los mejor considerados y valorados del año pasado, y si habéis jugado a su primera entrega ya os voy avisando de que esta mejora en múltiples aspectos, y es difícil mejorar aquel videojuego dentro del concepto de género que tiene este título. Básicamente el clásico roguelike, donde tú pues vas a ir mejorando a tu personaje progresivamente, vas a morir muchas veces, es un videojuego donde vas a intentar en múltiples ocasiones ciertos recorridos contra muchos enemigos y jefes, y poco a poco pues irás desbloqueando atajos para que esos recorridos sean más cortos. Pero por supuesto lo más importante, ir reforzando tu personaje, haciendo modificaciones y cada vez tomando mejores decisiones. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? El videojuego ya está más que presentado. Con gusto me jugaría tanto al Hades 2 como por supuesto el Traumaturgo durante ese día 14. El problema reside en que ese día tenemos día 1 en la suscripción este videojuego que estáis viendo en pantalla, Replaced.
Varios años después el videojuego llega a su fin y en este caso lo vamos a recibir día 1 en la suscripción tal y como se prometió en su momento. Un título del cual pues yo creo que no hace falta que explique mucho más. Le he dedicado 40 vídeos a este juego y particularmente ya sabéis que vamos a ese futuro distópico, la ambientación estilo años 80 pero futurista y que en este caso pues nos va a alternar tanto en combates como en sistemas de exploración, sistemas de diálogos, misiones principales y secundarias. Vamos, un videojuego bastante completo dentro de que se trata de un título menor en múltiples aspectos, pero oye, la verdad que tengo muchas ganas de analizar este videojuego en el canal y ver qué tal ha salido después de tanto tiempo de espera para un título que visualmente pinta a ser una auténtica joya. Otra más de este maravilloso mes de abril. Si nos vamos al día 16 tenemos también una novedad interesante para los que seáis amantes del deporte, sobre todo para los del hockey, porque llega NHL 26. Este estará disponible solamente con el EA Play, es decir, Game Pass Ultimate y Game Pass PC, videojuego que en este caso pues se lanzó también a finales del año pasado y que como siempre pues estos títulos acaban llegando a la suscripción un poco más tarde por ese famoso acuerdo de hace ya varios años, así que si queréis renovar temporadas lo vais a tener muy fácil y muy pronto. Por otra parte llega un Call of Duty, piden ustedes un deseo, llega Call of Duty Modern Warfare, hablamos de la versión del año 2019, uno de los Call of Duty mejor valorados en los últimos tiempos, cabe decirlo, es un videojuego que de hecho gustó mucho tanto lo que es el apartado multijugador como también lo que es el apartado de historia, la campaña principal fue de las mejor valoradas en su momento y oye, pues se va agradeciendo que de vez en cuando llegue algún videojuego más de esta franquicia después de tanto tiempo de la compra de Activision. Es el día 21, eso sí, cuando voy a tener un problema bastante serio, porque será el día en el que llegue Vampire Crawlers. Se trata de un título que ya sabéis está ambientado dentro del universo Vampire Survivors, solo que en este caso lo ves en perspectiva, primera persona y es un videojuego un poco diferente. Aunque sigue existiendo el concepto roguelike, es un videojuego que nos lleva a la construcción de mazos para realizar los combates, una construcción de mazos que va a ir alterándose por supuesto, que cada vez podrás ir perfeccionando más hasta que puedas desbloquear diferentes zonas, terminar diferentes mazmorras, enfrentarte incluso a diferentes jefes por el camino. Un título que por cierto ya tiene una demostración en todas las plataformas por si le queréis echar un vistazo y os digo una cosa, enganchó bastante, gustó muchísimo, más de lo que parece, no os dejéis engañar por las apariencias incluso si no os gustan los videojuegos de construcción de mazos porque parece que lo han vuelto a conseguir, un videojuego altamente adictivo que vete tú a saber cuánto tiempo nos acaba encerrando dentro de él. Pero para cerrar la tanda precisamente lo que tenemos es un videojuego propio de Xbox que llegará el próximo día 23 de abril. Se trata de Kiln, el juego de los jarrones, tal y como lo hemos conocido siempre. Un videojuego desarrollado ni más ni menos que por Double Fine, misma gente que nos ha traído videojuegos como Psychonauts, como Keeper y otros cuantos que todos conocemos. La cuestión es que este videojuego es un tanto peculiar. Puede salir una completa joya o un completo desastre, porque se trata de un videojuego cooperativo multijugador. Es un clásico juego de peleas donde tú tienes un escenario y a partir de ahí pues os enfrentáis unos a otros. Tendrás que construirte a tus propios personajes, que son precisamente eso, jarrones, y a partir de ahí, en la forma en la que los construyas, pues tendrás ciertas ventajas u otras. Videojuego que en ciertos aspectos puede ser bastante carismático, pero eso de depender de comunidades para el multijugador no lo termino yo de ver en condiciones, pero bueno, habrá que probarlo y habrá que confiar en un estudio que no suele defraudar nunca. Pero bueno, precisamente para eso tenemos las suscripciones, para no llevarnos sustos, para no llevarnos una decepción con un videojuego que a lo mejor compramos y luego resulta que no nos gusta prácticamente nada. Ahí queda. El caso es que por supuesto muchos me dirán, oye, hay más videojuegos en la tanda, ¿por qué no los comentas? Porque no son videojuegos nuevos, son videojuegos que llegan al nivel premium del Game Pass, un nivel un poco más bajo que cabe decir se está volviendo un poco más atractivo para muchos usuarios, porque al fin y al cabo si no te interesan tanto los videojuegos día 1 o puedes esperarte un poco hasta que salgan aquí, pues oye, están llegando ahora algunos títulos como Oblivion Remaster, también está llegando el Football Manager 26, pero lo dicho, son videojuegos que ya estaban en la suscripción. A mí en lo personal esta tanda lo que me trae sobre todo es Replaced,
Hades 2 lo jugaré porque ya está y no tengo excusa. Y también pues obviamente el Vampire Crawlers, el de los jarrones, le voy a dar un tiento a ver qué tal resulta. Pero oye, es que este mes gestionarse el tiempo va a ser un poco complicado. Suerte que algunos de estos no son muy largos. Un videojuego que llegó a Game Pass hace tiempo y que de hecho es propio de Microsoft es ni más ni menos que Starfield, título que ayer mismo se actualizó con múltiples contenidos adicionales. Por una parte, una mejor experiencia de usuario a nivel general, donde han aplicado unos viajes espaciales más inmersivos, algunas novedades interesantes de calidad de vida, pero por supuesto quizá lo más llamativo es la llegada de esa expansión de contenido de historia, una expansión que ya es de pago, pero si tenéis las anteriores pues se os aplica igualmente. Os comento que si habéis tenido problemas para aplicar esta expansión, no vayáis a la tienda a buscarlo, meteros en la ficha del videojuego a través del menú principal, mirad complementos y a partir de ahí ya podréis instalarlo, porque hay mucha gente como que no se le reclamaba ese contenido adicional, así que lo dicho, no os volváis locos porque es simplemente un problema de diseño que tiene a veces Xbox. También hay que recordar que el videojuego llega a PlayStation 5, el cual ha tenido una muy buena recepción en términos de ventas. La comunidad de PlayStation tenía muchas ganas de Starfield, tenía muchas ganas de jugar al videojuego, así lo veo en redes sociales y así lo dicen las ventas del título, querían tenerlo ahí. La cuestión es que parece que hace años eso no se podía decir. La gente no puede decir abierta y claramente necesito jugar Starfield. ¿Por qué? Pues porque se veía como exclusivo de otra plataforma. Entonces la guerra de consolas empuja a decir que el videojuego es malo. Esto sucede en todas las direcciones por supuesto, pero dejémoslo claro, con Starfield pasó eso. Me he encontrado un montón de gente en redes sociales diciendo que ahora va a jugar al videojuego porque ahora el videojuego está bien, que cuando salió en su momento estaba todo muy mal. Muchacho, mientras Starfield ha sido exclusivo, no solamente ha sido el videojuego de lanzamiento, ha tenido una expansión, ha tenido los vehículos, has tenido mejoras en las construcciones, has tenido los mods, has tenido también los 60 frames. Casi todo el contenido interesante que faltaba en Starfield lo has tenido durante todo el proceso de mejora a lo largo de todo este tiempo. No es algo que esté llegando ahora. Ahora te está llegando otra expansión, la versión de Play 5 y el tema de los viajes espaciales, que tampoco es que te cambie absolutamente la vida, porque es que no es que aporte tampoco mucho más que un poco más de inmersión a la experiencia que ya tenías. Muchacho, dilo claramente, tú esperabas Starfield para jugarlo en la PlayStation. Ya está, no pasa nada. Yo muchos videojuegos como por ejemplo el mencionado Hades 2 o la saga Yakuza, yo podía haberlos ido comprando y jugando y pasármelos en Nintendo Switch 2, pero yo es que prefiero jugarlos en Xbox. Que no pasa nada por decirlo, que cada uno tiene sus plataformas favoritas, que no pasa nada simplemente por decir yo prefiero jugarlo en mi videoconsola, y si no sale en mi videoconsola pues no me interesa tanto, porque no me siento a gusto en otra plataforma. Pero a la gente hoy en día es como que le cuesta, es como que le comen los demonios por dentro, por decir algo tan básico y tan sencillo, que nadie te tiene que decir nada, que cada uno se siente cómodo donde quiera. Pero muchacho, no me digas que el videojuego es malo y luego cuando sale en tu plataforma es maravilloso. Pero es que luego tenemos el bloque de la prensa. El bloque de la prensa tiene una opinión de Starfield un tanto peculiar. Hay medios de comunicación que ahora le están dando una valoración un poco por encima de su lanzamiento. Esto tiene toda la lógica del mundo precisamente porque al final el videojuego ha ido mejorando con el paso del tiempo. Starfield es hoy en día mejor que cuando se lanzó en su momento. Como cualquier título de cualquier compañía, cuantas más actualizaciones, más lo van mejorando. Es lógico. Pero es que hay algunos medios que van para atrás, como por ejemplo es el caso de DualShockers. Este medio de comunicación en su momento, cuando sale para Xbox, le dio un 90 de nota. Un sobresaliente. Y ahora le están dando un 60. Poco menos que eso en la comunidad de videojuegos y en la prensa, tal cual está hoy en día puesta la cosa, es casi un suspenso. En una situación normal sería un bien, ¿vale? Simplemente un videojuego correcto. Pero es que, vamos a ver, si un videojuego con el paso del tiempo solo puede hacer mejorar, ¿cómo que para esta gente va para atrás? Se supone que es porque es un redactor completamente diferente al original. Y digo, bueno, entonces me estás diciendo que las notas de prensa no valen nada. Porque al final depende de la aleatoriedad del redactor al que le toque. Si un redactor le pilla con el pie cambiado, entonces la nota de ese medio de comunicación no es la nota del medio, es la nota del redactor al que le ha tocado. Con lo cual vamos a ver si empezamos a desconfiar un poco más de las notas. No porque la nota nos guste más o menos, sino por la forma en la que se ponen y por la poca coherencia que luego nos encontramos en los medios de comunicación.
Los análisis están para leerlos, no para ver el número. Si te quedas en el número, entonces vas mal. ¡Vas mal! Y sobre todo las comparativas. Un videojuego que se lanza en una plataforma y años más tarde se lanza en otra, compara los análisis a ver en qué estaba fallando la cosa. Porque desde luego aquí no están quedando demasiado bien, todo eso dicho. Pero bueno, vamos a otra cosa. Pero ahora tenemos que cerrar el vídeo con una última hora precisamente relacionada con PlayStation, porque ha habido polémica y debate en torno a esto. Pues se ha descubierto una oferta de trabajo llamativa. Una oferta de trabajo donde se busca a un ingeniero que se encargue de la tienda digital para reconstruirla en diferentes aspectos, y uno de ellos es relacionado con el soporte multiplataforma, tanto para la telefonía móvil como por supuesto para el mundo del PC. Y esto último no ha dejado indiferente, ya que se supone que PlayStation está abandonando en cierta parte o en cierta medida el mundo del PC, al menos para los videojuegos de un solo jugador. Ese soporte va a dejar de existir próximamente para títulos importantes. Ya lo veremos, pero la cuestión es que esta oferta de trabajo no tiene tanto que ver con eso precisamente, porque el tema de la multiplataforma va sobre todo hilado al chat de voz, por ejemplo, entre otras muchas cosas. PlayStation al fin y al cabo va a seguir sacando videojuegos multijugador en el PC, y muchos de ellos pues se conectan a través de los teléfonos móviles también para comunicarse, y la cuestión es que por supuesto a eso le tienes que dar un buen soporte, sobre todo de chat de voz. Pero este sistema sobre todo está más pensado para el salto generacional, para que esa tienda por supuesto se siga compartiendo entre la generación de PlayStation 4, PlayStation 5 y llegue también a la PlayStation 6, una tienda que va a continuar con todos los videojuegos y el soporte que se ha dado hasta la fecha. Es decir, videojuegos de plataformas anteriores de PlayStation van a seguir pudiendo comunicarse con la nueva tienda, y eso es importante. Para eso también se necesitan ingenieros, porque si le vas a dar un cambio a la tienda, es ahí donde también tienes que almacenar los videojuegos retrocompatibles y cosas un poco de ese rollo, para que al final no pierdas tu biblioteca. Y esto de hecho bailado con otras muchas funciones que le faltan a PlayStation, como por supuesto es el tema de los precios regionales. Eso también lo tienen que corregir y tienen que modernizar otros cuantos que creo son bastante básicos, como por ejemplo regalar un juego a un amigo. Yo en Xbox quiero regalarle un juego a una persona que tengo agregada en mi lista de amigos y lo puedo hacer. Voy a la tienda, le doy a comprar como regalo, se lo envío y que lo disfrute. Eso en PlayStation no puedo hacerlo. De vez en cuando me gustaría poder hacer alguna sorpresita de esas. Tampoco lo puedes hacer en Nintendo Switch, creo. Pero yo creo que es una función bastante básica. De hecho, también sería un aliciente bastante interesante para estas compañías, al fin y al cabo. Es un aliciente de más compras, es un aliciente de enviar códigos digitales en lugar de tener que estar buscándolos en páginas o tener que salir a comprarlos en ningún sitio, ¿sabes? Al final, pues eso mola también bastante. No sé si será una de las actualizaciones que están buscando con este ingeniero, simplemente digo que es una de las cosas que falta. En la caja de comentarios me podéis decir, de hecho, que le añadiréis a la tienda de PlayStation, aparte de mejores precios. Pero en la caja de comentarios, aparte de eso, me podéis hablar de todos los demás temas, y por supuesto quiero invitaros como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.